mejor para darnos todos los detalles y la información necesaria. Alejandro Rosas, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz viernes. Hola, buenos días. Feliz viernes también. Ya viene el fin. Y este fin, el 5 de junio, se cumplen años del natalicio de Francisco Villa, como bien decías, cuyo nombre original es Doroteo Arango. Y se dice que él, habiendo sido bandolero de joven, se une a una banda eran robadores de ganado, digamos, ladrones de asaltaganado. Y el jefe se llamaba Pancho Villa. Se supone que ahí es de donde él toma luego el nombre de el Francisco seudónimo, Villa. ¿no? Sí, exactamente. Todo el mundo lo conoce como Pancho Villa. Nace en 1878, allá en Durango, como bien decías. Entonces vale la pena recordar algunas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo que me llama mucho la atención, hay mucha gente que considero que piensa que es de Chihuahua y no es originario de allá. Mira, lo que pasa es que originalmente uno de sus centros de operaciones es Chihuahua. El estado de Chihuahua fue un estado que lo marcó a lo largo de la Revolución. Al final se retira la hacienda, digamos, estaba en los límites donde se retira, que es la hacienda de Canutillo, estaba entre los límites de Chihuahua y de Durango. Okay. Ahí es donde va a vivir los últimos años y lo van a asesinar, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Si tú vas, por ejemplo, a esta ciudad de Hidalgo del Parral, todo es villa. Hay museo de donde estaban los asesinos, desde donde le dispararon, hay llaveros, camisetas, todo es Pancho Villa en Hidalgo del Parral. Y de hecho hay una tumba en la ciudad de Chihuahua donde él pensaba que lo enterraran, nunca lo enterraron ahí, está enterrado en el Monumento a la Revolución. Pero mira, algunas cosas curiosas. Hay una batalla muy importante de Pancho Villa en 1913 en Ciudad Juárez que fue comparada al caballo de Troya. Resulta que Pancho Villa quiere tomar Ciudad Juárez. Y entonces los federales están ahí y mandan un convoy militar en el tren rumbo a algún lugar de Chihuahua. Él intercepta el convoy, baja a las tropas federales y sube a todos sus hombres. Y entonces se roba, digamos, la señal telegráfica de las siguientes estaciones y avisa a Ciudad Juárez que la vía está rota y que no pueden seguir, que se tiene que regresar el tren. Entonces los federales le dicen que se regrese creyendo que son los propios federales. Y no, son los villistas que cuando llegan a Ciudad Juárez se abre todo el vagón y salen los villistas y toman Ciudad Juárez. Eso le dio fama mundial a Pancho Villa, tanto que vinieron de Hollywood, un incipiente Hollywood que apenas empezaban a hacer películas, a filmar a Pancho Villa. Pancho Villa firma un contrato con la Mutual Company Corporation, Mutual Corporation, y con ellos él se comprometía a hacer todas sus batallas de día para que lo pudieran filmar. Y entonces con los cortes que hicieron y las tomas que hicieron, se pudo crear la película que se llama La vida del general Francisco Villa. Se creó una película en base a las batallas. Así, que era muy romántica. Sí. Entonces ahí te cuentan la historia del muchachito que un día regresa a la hacienda y entonces ve que el hacendado quiere abusar de su hermana y entonces lo mata y de ahí todo. Se perdió esa película, pero lo sabemos por los contratos que sí venían los norteamericanos a filmarlo. Otra de las cosas curiosas de Pancho Villa, por ejemplo, uno pensaría que era el machote que tomaba mucho tequila y aguardiente y eso, y no, él era abstemio. Entonces, cuando viene a la Ciudad de México en 1914 y que Zapata quiere brindar con él, Zapata le da una copa de coñac, se la toma Villa y casi se ahoga porque no tomaba. ¿Sabes cuál era su bebida favorita? ¿Cuál? Las malteadas de fresa. Curioso. Sí empezó a beber alcohol ya en los últimos años de su vida, estando en esta hacienda de Canutillo, allá digamos, en los últimos años de su vida, y empieza a beber, pero anís dulce era lo que le gustaba. Pero fuera de ahí, en ningún otro momento de su vida no era alguien que bebiera, no le gustaba el alcohol, y por eso, aunque se le creó la fama del gran bebedor. Y de acuerdo a la personalidad de Pancho Villa, podríamos pensar, quizás si lo vemos, sin ser evidentemente especialistas, que era una persona de carácter muy fuerte. ¿Qué tanto lo era? Muchísimo. ¿Sí? Y además podríamos decir, no soy psicólogo ni médico clínico, pero yo lo he definido como bipolar. O sea, por momentos se podría parar en un pueblo y decir, vamos a construir una iglesia, sí, una escuela por aquí, reformemos, repartamos la tierra. Y al otro día se podía levantar de malas y fusílame a todos los hombres porque son traidores a la revolución. O sea, tenía ese tipo de dualidad. Por ejemplo, cuando llega aquí a la Ciudad de México en diciembre de 1914, se va al Panteón Francés de la Piedad, donde están los restos de Madero, y llora como un niño frente a la tumba. Y luego de ahí decide hacer una cosa que definió a la Ciudad de México. Después de esa visita al Panteón, se viene aquí a la calle, que hoy es la calle de Francisco y Madero,
en su cruce con Isabel la Católica. En ese entonces la calle se llamaba San Francisco por la iglesia de la primera parte y Plateros. Entonces él agarra la escalera, trae su martillo, trae una placa y dice, a partir de este momento, estamos hablando más o menos de noviembre, los primeros días de diciembre de 1914, dice, a partir de este momento esta calle se va a llamar Avenida Francisco I. Madero. Y juro que aquella persona que le vuelva a cambiar el nombre, yo personalmente vendré a matarlo. Entonces, desde ese 1914 diciembre, la calle de San Francisco y Plateros se llama Avenida Francisco y Madero. Y que actualmente es el nombre de esa calle. Esa es, ese se lo puso Villa y por ahí están las fotos de cuando hace ese cambio. Otras cosas interesantes, por ejemplo, en el caso de Pancho Villa, quería mucho a los niños. O sea, realmente sí había una devoción muy grande de Pancho Villa por los niños. Era un guerrero de instinto nato, no estudió, no tuvo preparación militar, ni académica, ni nada, pero era un guerrero, o sea, verdaderamente era un guerrero. Tenía una ventaja, conocía perfectamente bien toda la región que se movía, que era Durango, Chihuahua, parte de Coahuila, toda la laguna. Entonces ahí se movía con mucha soltura y tuvo grandes batallas, como por ejemplo la toma de Zacatecas, que fue una de las más importantes batallas, la toma de San Pedro de las Colonias. Y yo creo que una de las cosas importantísimas de Villa es que sin Villa no se entiende cómo Carranza y los demás derrotaron, por ejemplo, a Victoriano Huerta. Creo que ese es el momento cumbre de Pancho Villa, ese momento en que a él enfrenta la revolución contra Huerta y lo derrota, y después pues, enloquece un poco porque los Estados Unidos prefieren a Carranza. Y entonces se le ocurren cosas que muy mal, ya ves que aquí nos vanagloriamos mucho de que Villa es el único mexicano que ha invadido Estados Unidos, invade Columbus en 1916, pero es un fracaso absoluto. Entonces nos invaden los norteamericanos con 10,000 hombres para buscar a Villa, nunca lo encuentran, pero esa es etapa ya como oscura de Villa, derrotado. Yo creo que la mejor es la militar, donde es el general jefe de la División del Norte en 1914. Y ya por último, lo asesinan en 1923, allá en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y 2 años después se abren la tumba, violan la tumba y le cortan la cabeza. Se dice que fue una persona que leyó un cartelón donde decía $5,000 por la cabeza de Villa y lo tomó literal y por eso fue a cortársela. No se sabe dónde quedó la cabeza de Villa, hasta la fecha nadie sabe, se perdió pues, quizá por ahí. Hay muchos mitos también que comentan que está en Estados Unidos. Dicen no que sabemos, hay ¿no? un instituto ahí de investigaciones como medio psíquicas y de... El hecho es que el cadáver... No está comprobado. Okay. El cadáver que trajeron aquí a México en 1976 se supone que es el de Villa. Hay quienes dicen que es de una mujer, porque tuvieron que cambiar el cuerpo después de que habían profanado la tumba. No sabemos, pero oficialmente Pancho Villa descansa aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, junto a uno de sus grandes enemigos como fue Carranza, otro de sus grandes enemigos como fue Plutarco Elías Calles, y también descansa junto a uno de sus grandes amigos y la mayor admiración que tuvo, que era Francisco I. Madero. Ahí está. ¿Cuántos años de su natalicio se conmemoran este domingo? Pues mira, él nació en 78, sí, 88, 98, 8, son 138 años de su natalicio, 5 de junio de 1878. Muy bien, Alejandro Rosas, como siempre, muchas gracias. Gracias por toda esta información que de verdad nos hace recordar, pero sobre todo hacer un paseo a través de la historia. Y qué mejor que recordar a estos grandes personajes y Pancho Villa, uno de los jefes importantes de la Revolución Mexicana. Es momento de ir con Juan. Si de pasear se trata por esta ciudad, ¿a dónde nos vas a llevar?